Renfe sigue empeñada en lograr avances y nuevos contratos fuera de España y entre sus muchos objetivos tiene trazadas varias prioridades, algunas ya muy conocidas como llegar al fin a París y otras nuevas y sorprendentes como optar al futuro tren entre Dubái y Abu Dhabi, unos planes complejos e inciertos que van mucho más allá y que proseguirán con su expansión a territorios como los países bálticos. Y es que ante la cada vez mayor globalización en el sector ferroviario, incluyendo en España, Renfe se ha visto obligada a ponerse las pilas y a diversificar su negocio. De hecho, una de las ramificaciones más exitosas la opera a miles de kilómetros del territorio nacional, pues el llamado AVE de la Meca es un rotundo éxito que ya se está quedando corto, y ese triunfo en tierras del desierto están valiéndole a Renfe el prestigio y digamos currículum suficiente para optar a concursos en Oriente Medio muy jugosos. Y es que este año, por el Ramadán, Renfe tendrá que gestionar el 1.000.000 de personas que usarán sus trenes de alta velocidad que dan servicio a la Meca, un hito que supera a cualquier ruta española con creces y que está llevando a la operadora pública a tener que dar el máximo, pero este servicio es el espejo en el que se quieren mirar otros países de ese entorno para operar en el futuro. Así, Emiratos Árabes ya está planeando un tren rápido entre sus dos emiratos más conocidos y prósperos, Dubái y Abu Dhabi, un trayecto de alta velocidad que unirá ambas ciudades en apenas 50 minutos y que tiene similitudes muy importantes con ese AVE del desierto que da servicio en Arabia Saudí, y a la que Renfe se quiere postular para ofrecer dicho servicio como operadora, aunque eso sí, con mucha competencia buscando el jugoso contrato. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Aunque la ruta que más interés ha despertado en Renfe es la de unir al fin España y París, donde los problemas y trabas para lograr la homologación y permisos necesarios se siguen dilatando. Una ruta clave para el futuro empresarial de la compañía que busca para el 2028 que el 10% de sus ingresos provengan de operaciones internacionales. Estos días se ha vuelto a hablar de los problemas que le están poniendo a Renfe desde el país vecino, cosa que sus autoridades niegan, achacando que dichas dificultades se deben a malas decisiones tanto de Renfe como de Talgo, con sus esperados trenes Abril, que recordemos, aún no han echado a andar con pasajeros tampoco en España. Según los responsables franceses, los problemas en el camino de Renfe en su idea de llegar a la Ciudad de la Luz se debe a errores en la toma de decisiones en equipos técnicos y de a bordo de los trenes que están haciendo las pruebas, que están retrasando la puesta en servicio de esta ruta al no obtener los permisos necesarios. Una ruta que, recordemos, se quería tener lista para el verano y ofrecer servicios de cara a los Juegos Olímpicos de París, algo desechado meses atrás, como contamos en un vídeo del canal, y que ahora su máximo responsable, Raúl Blanco, ha vuelto a deslizar como posible, si bien todo hace pensar que lo más probable sea llegar en otoño o incluso invierno. Otro de los destinos que Renfe tiene en mente es el mercado del este de Europa. En concreto, la operadora estudia el proyecto de lanzar el llamado Tren Báltico, que conectará las tres repúblicas, con Eslovaquia como país más interesante para la compañía española, aunque tampoco podemos olvidar los planes para América, donde la compañía ya trabaja en régimen de consultoría en Estados Unidos, al igual que en México, país donde asesora en la puesta en funcionamiento del famoso Tren Maya. Por su parte, en Canadá está presente en una conexión ferroviaria entre Toronto, Montreal y Quebec. Si bien los países norteamericanos son muy difíciles para toda compañía europea, al tener que ir cumpliendo etapas que logren que las autoridades conviertan a esas compañías en socios fiables. Además, Renfe aspira a poder llegar a Asia, siendo un mercado gigantesco, pero a la vez muy complejo y a día de hoy
inabarcable. Todo ello en un momento muy importante para la compañía, donde la competencia es cada vez mayor en las rutas españolas y a poco de dar un salto cualitativo en su flota, donde tras muchos años sin compra de nuevos trenes, está a punto de ir incorporando nuevas unidades en todos sus frentes. Los primeros, los ya famosos Abril, a varias rutas y servicios, y poco a poco irán llegando a media distancia, cercanías y mercancías, tal y como os conté en otros vídeos del canal, algo que ha supuesto una inversión de 5.500 millones de euros y que aseguran hará que Renfe tenga la flota más moderna de Europa. Si bien hay un frente por el que Renfe sigue sin apostar, y es el de los trenes nocturnos, en clara expansión más allá de los Pirineos, y que aquí se cancelaron, recordemos, con la llegada del COVID. De momento los planes pasan por no recuperarlos, ya que requeriría de compra de nuevo material para ello, aunque la llegada a finales de este año del nuevo servicio entre Zúrich y Barcelona y el próximo entre Ámsterdam y la ciudad condal podría cambiar esta idea si se confirma como un éxito. Hay que recordar además que la CP, la Renfe portuguesa, ya ha hablado de optar a operar en el futuro servicios de este tipo entre sus principales ciudades y algunas españolas una vez vayan mejorando las conexiones transfronterizas, por lo que veremos qué nos depara este mercado aparte. Sin duda unos planes ambiciosos y que parece darán mucho que hablar y a los que no les perderemos la vista. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.